tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestra edición número 23 del streaming de AFP Capital, que en esta ocasión hemos denominado Sigamos Conversando, una mirada a sus ahorros y proyectos de pensiones. Instancia que, como es tradicional, es transmitida y además replicada por nuestro portal de Facebook Live de AFP Capital, meganoticias.cl, Emol TV, Más Medio y 24 Horas. Es el compromiso que tenemos para informar a los afiliados que están en sintonía de nosotros durante esta oportunidad acerca de la evolución de sus ahorros y también de las inversiones, cómo se realiza ese procedimiento, de qué manera han variado en las últimas semanas y meses con toda la coyuntura nacional e internacional. En esta oportunidad vamos a seguir dialogando sobre sus ahorros, nuestros ahorros y dar espacio a dudas y consultas. Vamos a recibir muchas dudas y consultas el día de hoy en nuestro streaming de AFP Capital. Están todos aquí trabajando justamente para ustedes en esta jornada en que en los siguientes minutos vamos a dialogar, como es tradicional, con Jaime Munita, gerente general, y Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Gracias por estar con nosotros, con medidas sanitarias. Seguimos en pandemia. Vamos a dialogar en esta oportunidad acerca también de los temas de mucha actualidad. Hemos estado atentos, Jaime, al debate político, el debate presidencial, las candidaturas, los programas de gobierno y también los proyectos de retiros de fondos. ¿Qué sucede también, por otra parte, con la ley corta de pensiones, que ha tenido un trámite bastante intenso también en el Congreso, ha generado algunos roces también entre distintos actores? ¿Y de qué manera en las últimas semanas ha evolucionado esta discusión que hoy día nos convoca? Bueno, muchas gracias, Andrés. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer su participación a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros hoy. Cada vez somos más, ya formamos una comunidad cerca de 450.000 personas, así que esperamos que este número aumente cada día. En las últimas semanas se ingresó una ley corta de pensiones que tiene como foco el fortalecimiento del pilar solidario y un seguro de lagunas previsionales. Discusión que se postergó para fines de mes. Por otra parte, la discusión de un cuarto retiro de fondos que ha pasado por nuevas etapas del trámite legislativo y que se espera que el 26 y 27 de octubre se realicen nuevos espacios de votación. Seguimos conociendo las distintas posturas de los presidenciables tienen respecto a la ley corta, como el cuarto retiro de fondos, y a su vez las propuestas que tienen para el futuro respecto a los ahorros provisionales. Uno de los principales ejes de las propuestas de los principales candidatos presidenciables es el de las pensiones, quienes han presentado distintos sistemas, modelos y roles de los distintos actores que componen el sistema. Por una parte, hay dos programas que le otorgan la casi completa potestad al Estado para administrar los ahorros de las personas, y otros dos que con algunas diferencias le otorgan más libertad a las personas de elegir la administración de sus propios ahorros entre lo público y lo privado. Por último, y como conversamos en otras instancias, todos estos temas repercuten de manera distinta en las inversiones y a veces también se impactan en los fondos más conservadores, como lo hemos visto. Ello explica, por ejemplo, los resultados obtenidos en las últimas semanas de los fondos C, D y E, lo que pasará a comentar más adelante Francisco. Bien, Jaime, muchas gracias por este contexto. Es importante, lo hemos reiterado acá en nuestros streaming durante este año y también desde que se realizan, que hemos tenido una alta cantidad de consultas relativas justamente a la evolución de nuestros ahorros, pero también es muy importante ver cómo se invierten, dónde se invierten, qué ganancias tienen y en qué medida también se viven, ¿no?, los vaivenes de las bolsas y los mercados internacionales, tanto al alza como a la baja. Francisco, recién nos invitaba Jaime a recordar que los temas locales tienen un correlato, ¿no?, en nuestros ahorros. ¿Cómo han estado justamente en el último tiempo los ahorros? Bueno, este año ha sido un año distinto, de hartos cambios, y lo que hemos visto en el último tiempo es que la realidad que se está observando en Chile ha generado algunas pérdidas importantes, pero quiero partir con un punto que para mí me parece muy importante, que tiene que ver con lo que ha ocurrido post pandemia y dónde está hoy día la economía chilena, ¿ya? La economía chilena ha recibido estímulos grandes. El Banco Central bajó las tasas de interés, tuvimos ayudas por parte de bonos del gobierno y también hemos tenido ya 3 retiros.
Esto ha significado que más de 80.000 millones de dólares han ingresado a la economía familiar y eso ha tenido alto impacto en el crecimiento económico, ha tenido alto impacto en las tasas de interés, ha tenido alto impacto en la inflación que estamos observando y que de alguna manera está afectando a las rentabilidades de los fondos. También quiero mencionar algo que también nos parece bien positivo, que es que la recuperación, y se puede ver en la siguiente lámina, que se está observando de la economía, es la recuperación económica más rápida que ha tenido Chile de las últimas 4 grandes recesiones que hemos vivido, partiendo por la crisis de los 80, siguiendo por la crisis asiática y otras recesiones que hemos tenido. Hemos tenido una recuperación fuerte, importante, y eso es obviamente una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es lo que está ocurriendo en los mercados financieros, en las tasas de interés y en las expectativas de inflación. En el contexto del crecimiento económico, también mencionar que Chile tiene una proyección de crecimiento económico alta o muy alta para este año, pero muy baja para el próximo, ¿ya? Y eso también de alguna manera nos tiene atentos en cómo vamos gestionando las inversiones de todos nuestros afiliados. En la lámina siguiente lo que queremos mostrar un poquito un contexto internacional. El contexto internacional sigue siendo favorable y aquí ya estamos hablando del 2022. En el 2022 esperamos que el mundo crezca en torno al 4,5%, es una cifra favorable. Sin embargo, aquí vuelvo a hacer el punto, la expectativa para Chile es de un crecimiento bastante más baja que ese crecimiento mundial, solamente un 2%. Y si nos vamos a la perspectiva de la inflación, en la perspectiva de la inflación, lo que se ve es que el resto del mundo, la inflación del 2021 fue una inflación que pareció ser más transitoria y las expectativas son que la inflación cede hacia el 2022. En el caso de Chile, la inflación se queda sobre lo que ha sido siempre el nivel de Chile, que es 3%, y en este caso la perspectiva es que va a estar en torno al 5%. Por lo tanto, menor crecimiento para Chile para el próximo año que el mundo y mayor inflación para Chile respecto al resto del mundo. Todo esto también ha tenido efectos también en política fiscal. Todo el mundo va a seguir haciendo política fiscal y eso es lo que soporta un poco el desarrollo de la recuperación económica y ese apoyo fiscal que si bien acá en Chile también ha ocurrido, en el resto del mundo también va a ser una característica importante. Y lo que también nos gustaría destacar es que, a diferencia del mundo, Chile va a retirar el estímulo monetario que tiene que ver con las tasas de interés antes que el resto del mundo, y eso ya lo ha señalado y lo ha informado el Banco Central. Dentro de lo que es la realidad que tuvimos este año o que hemos observado este año en términos de rentabilidades, y aquí se puede ver claramente en la gráfica, tenemos realidades muy distintas. La realidad del fondo A, B y C son muy distintas a las del fondo D y E. ¿Y por qué se dan estas diferencias? Bueno, para poder entender esas diferencias tenemos que, de alguna manera, ver cómo están invertidas las carteras de cada uno de estos multifondos, y lo que uno ve con bastante claridad es que el multifondo A y B son mayoritariamente están invertidos en los mercados internacionales, ¿ya? Tienen poca exposición a Chile, comparados con los fondos D y E, que tienen una alta exposición a Chile. En el extremo, el fondo E tiene más del 90% de su inversión en Chile y en instrumentos de renta fija que, como hemos mencionado, han estado altamente impactados por la mayor inflación, mayor tasa de interés, y obviamente eso ha generado pérdidas en los fondos en lo que va del año. Entonces, si lo ponemos en contexto, lo que tenemos este año es algo bien particular de Chile, ¿ya? ¿Por qué? Y lo vemos en la gráfica, las tasas de interés han subido en todo el mundo. ¿Y por qué están subiendo? Porque es natural, después de haber pasado por una gran recesión, que fue el 2020, estamos ya en una senda de recuperación, los bancos centrales en algún punto van a empezar a retirar los estímulos, pero lo que se ve en la gráfica es que las tasas de interés en Chile han subido más de 5 o 6 veces lo que han subido en el resto del mundo. ¿Por qué se ha dado eso? Bueno, parte de eso es toda la discusión que hemos visto en los últimos días de los retiros y una serie de elementos que han puesto incertidumbre
al mercado de renta fija chileno, y eso tiene obviamente su impacto relevante en los fondos, como mencionamos, de IE. Para esto queremos mostrar un pequeño video que tenemos preparado, así que pasamos ahora a ver el video. Como AFP Capital, en nuestro compromiso por entregarle una asesoría oportuna respecto a sus ahorros, queremos hablarles sobre la caída que registró el Fondo E, producto de la incertidumbre generada por aspectos sociopolíticos, tales como el proyecto del cuarto retiro. La discusión del proyecto de un cuarto retiro de fondos podría tener dos efectos en el comportamiento del Fondo E, de acuerdo con los escenarios que se den. Si el retiro avanza, las tasas continuarían subiendo y caería el fondo, mientras que, si el retiro no avanza, las tasas podrían caer y los fondos se recuperarían. Es importante tener en cuenta que, cuando se impacta el Fondo E, se ven afectados los ahorros de quienes están próximos a pensionarse o ya pensionados, es decir, a gran parte de las personas mayores en Chile. ¿Por qué ocurre esto? Para entender el comportamiento del Fondo E, es necesario conocer cómo están distribuidas sus inversiones. Más de un 90% del fondo está invertido en activos de renta fija local, como por ejemplo depósitos y fondos de inversión, un 5% en acciones internacionales y nacionales, y solo un 1,5% en activos alternativos, entre los que se encuentran, por ejemplo, inversiones en infraestructura, entre otros. Es importante tener en cuenta que, dada la distribución de las inversiones del Fondo E, existe una estrecha relación entre este y los movimientos de las tasas de interés. Nosotros les seguiremos informando y acompañando en cada etapa para construir su pensión. Equipo de Inversiones AFP Capital. Bueno, como se muestra ahí en el video, hemos tenido estas fluctuaciones, entendiendo que el efecto de los retiros no ha sido neutro. Y como mostramos en la siguiente gráfica también, para poner un contexto más positivo y que no todo es, rentabilidad negativa, que efectivamente ha sido importante este año con un 10,5% a cierre de septiembre en nuestro Fondo E, la historia es muy distinta a eso. Y la historia muestra que el fondo ha rentado positivo desde su creación. Y si ponemos un ejemplo simple en términos de lo que han rentado nuestros 5 multifondos en los últimos 5 años y ponemos el saldo promedio de nuestros afiliados, que está en torno a los 20 millones de pesos, la generación de más ahorro hecha por cada uno de los multifondos, y se ve claramente en esta gráfica, es en torno a 13 millones de pesos en el caso del Fondo A, casi 9, 8,5 millones de pesos en el caso del Fondo C, y en el caso D, que a pesar de haber tenido este año una caída muy fuerte, y como muy bien se explicó en el fondo, en el video, está afectando sobre todo a las personas que están próximas a pensionarse y que han tenido una larga historia de ahorro, también tienen efectos de la rentabilidad positivos en el largo plazo. Entonces, como último mensaje, nos importaría recalcar, lo hemos tratado de hacer con mucha fuerza a través de los distintos medios y acercamientos de nuestros clientes, la importancia de estar en el fondo indicado. Nosotros sabemos que todavía quedan muchos jóvenes que están en el Fondo E en particular, y ahí hacemos el llamado de la importancia de estar en el fondo indicado y de alguna manera tratar de asesorarse con AFP Capital para ojalá estar en un fondo más cercano al A, B o C. Gracias, Francisco, por ese completo análisis. Lo dijimos al principio, tenemos nuestro canal de comunicación disponible para ustedes. Todas las dudas y consultas que están llegando las vamos a plantear dentro de un instante en nuestra conversación, y las que no alcancen a ser respondidas en esta transmisión van a ser derivadas por nuestra área de servicios a cada una de las personas. Pero vamos a continuar, Jaime, con esta conversación, porque además hay una serie de temas que se entrelazan entre sí, particularmente el que dice relación con los ahorros, hay temas de coyuntura. Tú mencionabas al principio la discusión política. ¿Qué ha sucedido con eso en el último tiempo? ¿Qué iniciativas están sobre la mesa? Claro, bueno, Andrés, en primer lugar me gustaría iniciar la discusión del cuarto retiro de fondos. Sabemos que los retiros anteriores han ayudado a muchas personas a mitigar los efectos provocados por la pandemia. Sin embargo, la actual discusión ha cambiado el foco. Hoy está motivada por la incertidumbre causada en torno a los ahorros previsionales y futuros. Por otra parte, en la discusión hoy
se está dejando de lado aspectos fundamentales como los efectos que podría traer consigo un nuevo retiro de fondos. Recordemos que producto de los 3 retiros anteriores, cerca de 290.000 clientes de AFP Capital quedaron con saldo cero en sus cuentas. En términos de forma, este proyecto es muy similar a los retiros anteriores en cuanto a monto, quiénes pueden acceder. De todos modos, es relevante recordar que aún está en discusión, por lo que el proceso podría sufrir cambios. Una de las grandes diferencias es que este podría solicitarse en un periodo de hasta 2 años desde la puesta en marcha del proyecto. El último paso que vivió este proyecto fue la revisión en la Comisión de Constitución del Senado. Sin embargo, la votación ahí aún no está programada. Cabe destacar que el gobierno otorgó suma urgencia a este proyecto, por lo que los próximos pasos se debieran desarrollar en las próximas semanas. Nombraste al Ejecutivo, Jaime. Trató también ahí de manifestar un peso importante en la opinión pública al presentar una ley corta de pensiones, ¿no? Que aumenta la cobertura del pilar solidario, también el aumento de la pensión básica solidaria. ¿Qué ha pasado en eso últimamente? Bueno, efectivamente, Andrés, el Poder Ejecutivo presentó una ley corta que tiene 2 ejes fundamentales. Primero, fortalecer el pilar solidario. Y segundo, otorgar un seguro seguro de lagunas previsionales con foco en las personas que se encuentren en periodo de desempleo y que permitan en el futuro que éstas no impacten negativamente la pensión. Esos fueron principalmente los focos. Algunas de las indicaciones de esta iniciativa que fueron sumadas, ¿no es cierto?, en la discusión parlamentaria y que fueron presentadas por parlamentarios, primero, ampliar la cobertura al 85% más vulnerable. Recordemos que el pilar solidario, ¿no es cierto?, tenía una cobertura del 60% y aquí lo que se pretende es mejorar el pilar solidario y llegar a mucho más personas. Lo segundo, reducir a 60 años la edad mínima de mujeres para acceder al pilar solidario. Anteriormente, la edad mínima era 65 años, con lo cual las mujeres van a verse beneficiadas directamente al poder acceder a temprana edad a este beneficio, lo cual reduce la brecha entre las pensiones de mujeres y hombres. Otra indicación fue la creación de un fondo solidario de cesantía para las lagunas previsionales. En el futuro, esta iniciativa puede permitir que las personas accedan a una mayor pensión dada la disminución de las lagunas, uno de los principales puntos que afectan las futuras pensiones. Aún no existen detalles respecto al periodo de cobertura o de dónde provendrán esos fondos, pero hay una indicación clara que apunta a ese beneficio. Reducción de la tabla de mortalidad a 85 años. Esto claramente va a provocar un aumento automático de las pensiones, producto que anteriormente había un cálculo que consideraba tablas que llegaban hasta los 110 años. Afiliados mayores de 55 años podrán cambiarse de fondo. Anteriormente existían restricciones, ¿no es cierto?, que restringían la libertad de elección por parte de las personas que iban acercándose a la edad de jubilación. Hoy se da mayor libertad para que las personas puedan elegir. Cobertura de pérdida con el encaje en periodos de 6 meses. Si bien recordemos que actualmente las administradoras ya comparten las pérdidas con los afiliados a través, ¿no es cierto?, de este fondo que se llama encaje, esta indicación establecería un rango de tiempo que produce que las carteras, las inversiones vayan a ser más conservadoras, y esto claramente va a impactar negativamente la rentabilidad en el mediano y largo plazo y de esa forma reducir las pensiones. Otra indicación de establecida es publicidad solo relacionado con el giro. Esto impactará en los proyectos e iniciativas que nos permitan entregar y acompañar más allá de las pensiones información a nuestros afiliados. Eliminación de las comisiones por intermediación. Este tipo de acciones contrapone los intereses de las personas con el negocio de las pensiones, produciendo una menor rentabilidad, impactando en las futuras pensiones. Aquí hay un principio básico en finanzas que es justamente bajar el riesgo a través de la diversificación, que es lo que han hecho hasta el momento los fondos de pensiones, invirtiendo en muchas partes del mundo con especialistas que nos permitan generar buenas inversiones y buenas rentabilidades. Así que por eso son indicaciones que nosotros vemos que van en el sentido contrario a lo que es mejorar pensiones. Muy bien, Jaime, muchas gracias por esta explicación. Son 2 iniciativas que tienen mucha relevancia en el debate público y que, por cierto, también va a tener un efecto para todas las personas.
que ya nos están empezando a escribir. Jaime, Francisco, quedaron además muy interesadas con la exposición que nos entregabas hace un instante, porque nos han llegado preguntas ya durante la transmisión. No olviden que las que no alcancemos a contestar el día de hoy, durante esta transmisión, durante este streaming, nuestra área de servicios de AFP Capital las va a responder a lo largo del día y de la semana para las personas que las han hecho llegar. La primera precisamente es para ti, Francisco. Nos escribe Gerardo de la Fuente. Soy un pensionado de 70 años en el sistema de retiro programado. Citamos acá, he visto con pavor cómo en un corto periodo de tiempo he perdido más de 20 millones de pesos sin haber realizado ninguno de los 3 retiros del 10%. Mi pregunta es, dice Gerardo de la Fuente, ¿hasta cuándo para este desplome de los fondos? Bueno, lamentablemente yo no puedo responder esa pregunta porque no sabemos cuántos retiros más pueden ocurrir. Lo que está claro es que los retiros han generado efectos muy importantes, lo dijimos en la presentación, también está puesto en el gráfico, y creemos que esta subida de tasa de interés efectivamente está perjudicando a los adultos mayores, en el caso de él, y la verdad es que no podría responder que hasta cuándo va a parar. Por lo tanto, Francisco, disculpa, estamos hablando de un terreno aún inexplorado. De un terreno inexplorado y que de alguna manera se tiene que tomar conciencia de que si bien los retiros fueron buenos en alguna forma, la economía se recuperó, la economía de la familia también está en una posición saludable. La recuperación chilena es la segunda recuperación más fuerte del mundo después de China. Eso es algo que nos debiera tener a todos orgullosos. Sin embargo, estamos teniendo efectos secundarios relacionados a la inflación, a la subida de las tasas de interés, que hay que poner atención, ¿ya? Deseaba planteártelo también hace un instante, Francisco, que las perspectivas de inflación de nuestro país siguen siendo altas, tanto para este año, en 5,7%, como para el próximo, que no va a bajar de la barrera del 4%. Eso además con la desaceleración que va a vivir la economía chilena. ¿De qué manera eso puede impactar a las inversiones dentro de lo impredecibles también que son? Bueno, impacta porque al final lo que estamos viendo es un crecimiento más bajo, como lo mostramos en las láminas, que el resto del mundo. O sea, el mundo va a crecer más de 4%, nosotros algo cercano al 2%, y la inflación de Chile, la expectativa es que sea 5 o algo cercano a 5. La historia de Chile ha sido con una inflación de 3, no de 5, y el mundo va a tener una inflación mucho más baja y que si bien tuvo un aumento este año, el 2021, se espera que hacia el 2022 va a caer. O va a tener una inflación mucho más relacionada a la inflación normal que ha tenido el mundo en los últimos años. Entonces, nosotros estamos permanentemente, como decía Jaime, buscando las mejores inversiones en todo el mundo, y lo que está claro, y no solamente lo hemos dicho nosotros, también ha salido en varias publicaciones, y también lo han dicho las autoridades. Ayer vi las presentaciones que hicieron en las comisiones, tanto el equipo de Hacienda, el equipo de la Superintendencia y el presidente del Banco Central. En todas se ven que los activos chilenos, la renta fija chilena, la moneda chilena y la bolsa chilena han sido altamente afectadas por todo lo que está ocurriendo. Eso al final del día impacta en los fondos de pensiones y obviamente eso nos tiene muy ocupados. Muchas gracias, Francisco. Siguen llegando consultas en nuestra área de servicios de AFP Capital, que las está recibiendo durante esta transmisión. Ahora, Jaime, nos escribe Emilio. Él plantea una duda sobre uno de los proyectos que busca derogar el decreto ley 3500. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta nocional versus una cuenta individual? Bueno, efectivamente, hoy existen proyectos en el Congreso que lo que buscan es nacionalizar los fondos. ¿Qué entendemos por nacionalizar los fondos? Es el traspaso de los fondos que están hoy día en la cuenta individual de nuestros afiliados a una cuenta, ¿no es cierto?, llamada nocional al Estado de Chile. Y eso significa básicamente que el Estado se hace, ¿no es cierto?, de los fondos de ese afiliado, y en consecuencia esta cuenta nacional vale, ¿no es cierto?, a un apunte para que la persona al momento de poder pensionarse tenga, ¿no es cierto?, un reconocimiento de los fondos que fueron traspasados al Estado. Ahora, sí es importante mencionar
que la cuenta nacional es una cuenta virtual, que no es de, ¿no es cierto?, propiedad de la persona y en consecuencia tiene efectos negativos como, por ejemplo, pierde la propiedad de esos fondos ya no son heredables porque pasaron a ser del Estado y en consecuencia esa cuenta nacional, ¿no es cierto?, como se llama hoy día, es un apunte de reconocimiento de la recepción de esos fondos. Jaime, en ese aspecto, las iniciativas que han surgido en el Parlamento, también desde otros actores políticos muy relevantes en un año como el que estamos viviendo por lo demás, ¿qué perspectivas le puede dar precisamente, y es otra de las consultas que nos ha llegado, al actual sistema, a su funcionamiento puntualmente? Bueno, hay iniciativas que hoy día, ¿no es cierto?, nosotros lo hemos dicho muchas veces, sabemos que el sistema requiere cambios, requiere ajuste. Lamentablemente la discusión hoy día está centrada en lo ideológico más que en lo técnico y lo que nosotros esperaríamos que volvamos a centrar la discusión en lo técnico. Hoy vemos en la ley corta una serie de iniciativas que claramente no apuntan a mejorar pensiones, ¿no es cierto? La limitación, ¿no es cierto?, de la diversificación, ¿no es cierto?, prohibiéndole a la administradora poder pagar comisiones a los especialistas a nivel mundial, eso es un retroceso, porque claramente eso va a limitar las alternativas de inversión para nuestros afiliados, lo que va claramente a afectar negativamente el retorno de esas inversiones al no permitirnos diversificar. Uno de los principios básicos es poder tener la mayor cantidad de inversiones en el mundo para que cuando tengamos problemas en ciertos países donde esas inversiones se vean afectadas, los otros países puedan compensar. Y lo que se busca con esa indicación es que nos limiten la inversión, ¿no es cierto?, en mercado internacional, lo que claramente apunta negativamente a las inversiones. Gracias, Jaime. Siguen llegando consultas para Francisco en esta oportunidad. María Fernanda nos pregunta si de aprobarse el cuarto retiro, ¿cuánto duraría la inflación y qué medidas se pueden tomar? Ahí nuevamente entramos en el terreno de las proyecciones. Sí, bueno, se ve claramente que hay una preocupación bien evidente sobre la inflación. Ya la inflación está en un nivel alto respecto a lo que ha sido históricamente la inflación de Chile. Tener una inflación cercana al 6% este año es casi el doble de lo que se ha tenido en la historia. Y para el próximo año se espera algo cercano al 5%. Entonces, la verdad, nosotros vemos ahí que una forma de alguna manera de cuidarse eligiendo bien un fondo es estar en los fondos A, B o C. ¿Por qué? Porque al final, si es que la inflación sigue siendo tan alta en Chile, si bien muchos instrumentos en Chile están denominados en UF o bien relacionados a la inflación y tienen un efecto positivo por la mayor inflación, el efecto en la subida de las tasas de interés y lo que haga el Banco Central, que eso no lo sabemos, puede ser un efecto bien perjudicial en las inversiones de renta fija chilena. Por lo tanto, en simple, la recomendación, los fondos A, B y C tienen mucha más inversión internacional. Para una persona joven, obviamente de cierta edad, es recomendable estar en esos fondos. Hay una pregunta muy similar, Francisco, en ese aspecto que nos llega acá a nuestra pantalla, de Iván Galdames. Justamente pregunta qué gestión se hace por parte de la AFP para aminorar las pérdidas y, aparte de esa consulta, frente a esa amortiguación de pérdidas, ¿qué sucedería de aquí a 6 meses? Bueno, nosotros estamos permanentemente buscando rentabilizar de la mejor forma posible cada uno de los multifondos en base a su estructura que tienen. Ya sabemos que los fondos A, B y C son muy distintos al D y E, que el A, B y C tienen mucha más inversión internacional que los D y E, y lo que estamos haciendo permanentemente es tener de alguna manera escenarios de lo que pensamos que puede ocurrir y bajo esos escenarios mitigar los riesgos o lograr minimizar las potenciales pérdidas al máximo posible. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la práctica? Bueno, es buscando con el equipo, que tenemos más de 25 profesionales abocados día a día a hacer esta función, a hacer estos cambios de escenario, a evaluar bien cuáles son las mejores inversiones y cuáles de ellas mitigan estos riesgos que se están planteando. Que han tenido mucho trabajo por lo demás en este tiempo. Que, bueno, para ser bien sincero, bueno, desde el estallido social hasta hoy día, bueno, nosotros antes habíamos tenido crisis afuera y bien grandes. La de subprime 2008-2009 fue algo bien severo
impactó muy fuerte a los fondos y hemos tenido otros eventos de ese tipo. Pero esta es chilena, esta no es la subprime, el estallido social, después ha venido la pandemia y ahora tenemos los retiros. O sea, ha sido un periodo altamente desafiante y a pesar de todo eso, uno lo vimos en la pantalla, los retornos de los últimos 5 años de los fondos de pensiones siguen siendo bastante buenos. Por lo tanto, estamos ocupados y seguiremos muy enfocados en minimizar esas pérdidas. Muchas gracias, Francisco. Tenemos tiempo, porque siguen llegando consultas. Y para Jaime, Luis Villanueva plantea qué pasará con la cuenta 2 si se aprueba el cuarto retiro. Y ahí, con el permiso de nuestro espectador, también qué va a pasar con el APB, Jaime. Bueno, una buena pregunta. La cuenta 2 es una cuenta espejo a los multifondos. Entonces, cuando las personas depositan en la cuenta 2 en distintos multifondos, está teniendo un espejo del efecto que está teniendo el mismo multifondo. Vale decir, si esa persona, como lo mencionó Francisco, tenía ahorro en la cuenta 2 del fondo E, está teniendo la misma rentabilidad negativa que hoy día tiene el fondo E. Si esa persona destinó sus ahorros a la cuenta 2 del multifondo A, va a tener la misma rentabilidad positiva que ha tenido el multifondo A, porque son efectivamente, es una cuenta separada, invertida en exactamente lo mismo que invierte el multifondo. Y ahí complemento con otra que nos llega de Jorge perdona, Cruz. Andrés, Sí, lo mismo Jaime. con el APB. Es que justamente a eso apuntaba otra de las preguntas. Al final del día, cuando yo defino el APB, cuenta 2, multifondo, son subcuentas, digamos, que se clasifican producto de los tratamientos que tienen, ¿no es cierto?, esas distintas cuentas desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista destinado para la pensión, pero desde el punto de vista de la inversión es exactamente lo mismo estando en APB en el fondo A, en el multifondo A o en la cuenta 2 del multifondo A. Perfecto. Nos llega ahora una consulta de Marcelo Soto. Él plantea que está pensionado con retiro programado. ¿Qué pasará con su jubilación si se deroga el decreto ley 3500? Bueno, la verdad que hoy día efectivamente hay una serie de proyectos que están en discusión, con lo cual lo que uno ve es que hay candidatos que están planteando la creación de un ente estatal, ¿no es cierto?, que administre el pago futuro de las pensiones, que las cotizaciones se destinen a esta entidad estatal y en consecuencia darle la elección a las personas para que puedan mantener el stock de ahorro en la AFP, que el nuevo flujo vaya destinado al ente estatal, con lo cual, bueno, aquí lo que estamos viendo, Andrés, son una serie de proyectos que van cambiando en el tiempo de los distintos candidatos, pero hoy día no hay nada aprobado que vaya a hacer cambios radicales respecto al DL 3500. Eso es importante, es una discusión legislativa que está en curso. Está en curso, bueno, está en curso hace 10 años, 8 años, y la reforma de pensiones, por lo demás. A eso me refiero, y en consecuencia seguirá discutiéndose, ¿no es cierto? Obviamente el próximo presidente presentará probablemente un proyecto para poder nuevamente iniciar una discusión con los cambios que ese proyecto propondrá y en consecuencia veremos en el futuro cuál es el proyecto final, ¿no es cierto?, que finalmente vaya a hacer los ajustes que hoy día sabemos que el sistema requiere. ¿Hay alguna indicación de la ley corta de pensiones que puedas destacar como interesante desde el punto de vista justamente de reformar el funcionamiento del sistema? No, o sea, a ver, yo creo que aquí es muy importante volver a insistir hoy día, y además las personas así lo quieren, lo muestran las encuestas, hoy tenemos un sistema mixto. Y cuando hablamos de sistema de capitalización individual, sí, también llamado sistema de capitalización individual, pero hoy día el sistema es mixto. Por una parte tenemos la pensión básica, ¿no es cierto?, solidaria. La pensión solidaria apunta a aquellas personas más vulnerables que tienen menos o cero capacidad de ahorro. Y es el Estado el que, ¿no es cierto?, se hace cargo de la pensión de esas personas. Y el pilar contributivo y el pilar voluntario son aquellas, ¿no es cierto?, pilares para aquellas personas que sí tienen capacidad de ahorrar, que sí tienen cotizaciones, que puedan construir un ahorro, ¿no es cierto?, en el tiempo. En consecuencia, hoy lo que tenemos es un sistema mixto donde el Estado se hace cargo de las pensiones de las personas más vulnerables y que menos pudieron ahorrar, y tenemos un sistema, ¿no es cierto?, contributivo, voluntario, con un ahorro que se va construyendo en el tiempo. Sabemos que los sistemas de reparto en el mundo no han funcionado, no hay capacidad estatal para poder hacer frente a esas pensiones y por eso nosotros
que estamos mirando qué es lo que está ocurriendo en las distintas partes del mundo, vemos que el sistema sustentable en el tiempo y que es responsable fiscalmente es un sistema mixto, que requiere hoy día cambios, sin duda que requiere cambio, que hay una evolución, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la longevidad de las personas, ¿no es cierto?, que requiere hacer ajustes parametrales, que es lo que esperamos se dé en la próxima discusión legislativa. Gracias, Jaime. Siguen llegando muchas consultas. La presentación de Francisco hizo sensación en nuestras redes sociales el día de hoy por una razón muy puntual. Quedó para Patricio Cortés, uno de nuestros espectadores, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Por qué si aumenta, nos dice Patricio, baja la rentabilidad, según lo que comentabas en la presentación? Sí, es como contraintuitivo. Lo que pasa es que al final los bonos y los instrumentos financieros que están denominados en la renta fija, esos se descuentan con una tasa de interés que si sube, el valor de esa inversión cae. Es algo, como se llama, bien financiero, bien matemático, pero es así. Las tasas suben y las inversiones valen menos. Es algo que para la mayoría de la gente es contraintuitivo, difícil de entender, pero eso es lo que ocurre. Ahora, me gustaría complementar, Andrés, sí, la explicación de Francisco respecto a, en el corto plazo yo tengo un impacto cuando sube la tasa de interés, ¿no es cierto?, me cae el valor del bono, pero recordemos que las pensiones se recalculan anualmente, considerando tasas de interés, con lo cual cuando la tasa de interés va subiendo, hay un recálculo próximo de la pensión con una tasa de interés más alta que me mejora la pensión. De hecho, hoy día aparece en el periódico que subieron las tasas de retiro programado, con lo cual en el mediano plazo ese efecto también se va recuperando. Por lo tanto, en algún momento, una preocupación también a nivel internacional eran las bajas tasas de interés y ahora, por lo que nos comentas, ese correlato a largo plazo, anualmente, podría tener otro efecto. Efectivamente, y además, como lo comentaba Francisco, si yo tengo una cartera de inversión que hoy día da una rentabilidad del 2 y pasa a dar una rentabilidad del 6, ¿no es cierto?, en el mediano plazo, esa recuperación de 4 puntos hace que esa pérdida que hoy día tengo en el corto plazo se recupere. Ahora, Jaime, nos llega otra consulta de María Verónica, que tenemos acá en nuestras plataformas. Ella se refiere al debate sobre la nacionalización de nuestros fondos, escribe María Verónica. ¿Legalmente se puede realizar si se trata de ahorros con nombre, con apellido de las personas? Bueno, eso es lo que nosotros hoy día vemos, ¿no es cierto?, que se está discutiendo. Hay proyectos de nacionalización de fondos y al final del día esto va a depender de la ley. Y nosotros aquí somos administradores de recursos de acuerdo a un marco legal, ¿no es cierto?, que hoy día está establecido en el DL 3500 y que efectivamente si eso a futuro los legisladores lo llegan a cambiar, nosotros tendremos que hacer los ajustes necesarios de acuerdo a la nueva ley vigente. ¿Y qué pasaría, agrega Rodrigo Leiva, si se aprueba el proyecto de estatización de fondos? ¿Y qué pasa con el dinero que tiene en la cuenta 2? No, aquí es muy importante separar los temas. Nosotros, desde el punto de vista político, lo que vemos, igual que todo el mundo, son las discusiones legislativas, pero aquí la discusión se ha centrado en el ahorro obligatorio. No hay nunca, hasta el momento, una discusión del ahorro voluntario, de la cuenta 2, de la PD, porque esos son ahorros voluntarios. Las personas entendemos, ¿no es cierto?, que ellos definen y deciden dónde quieren que sean administradas. No solamente el administrador de fondos de pensiones administra la PD, y, ¿no es cierto?, sino que también compañías de seguro, ¿no es cierto?, corredoras, y hay otras entidades que también administran el APB, con lo cual eso va a seguir estando, digamos, tal como se ha seguido gestionando desde ahora. Esta es una pregunta abierta tanto para Jaime como para Francisco, porque la escribe Jorge Nostroza, y él plantea algo muy especial respecto a la ley corta y una de las indicaciones sobre las lagunas previsionales. ¿De qué manera, pregunta Jorge, si tiene muchas lagunas, 2 años, de qué manera podría compensarse estas pérdidas? Jaime, Francisco. Bueno, lo que hoy día la ley corta busca es crear un fondo que permita, ¿no es cierto?, cubrir en el futuro las lagunas previsionales. Evidentemente, las lagunas que nuestro afiliado tiene hoy, ¿no es cierto?, fueron lagunas que ya no cotizaron, y en consecuencia ahí hay un periodo de tiempo que efectivamente va a quedar sin cotización, y justamente lo que busca esa indicación es que le permita en el futuro a esa persona poder mantener las cotizaciones con cargo a ese fondo. Y en la vida, Francisco, en la vida laboral, ¿qué tanto se puede recuperar una laguna previsional desde el punto de vista de las inversiones?
Bueno, ese es un dolor grande de las personas, no poder trabajar siempre de forma permanente, cambios de trabajo, algunos formales, otros informales, parte en la realidad de nuestro mercado laboral. Y nada, pues bueno, esperamos que dentro de lo que sea los cambios y reformas que tiene que tener el sistema estén pensados todos estos mecanismos que ayuden a aquellas personas que tienen lagunas a que su efecto en la pensión sea lo más bajo posible. Eso, hay instrumentos, hay formas que se pueden plantear y yo creo que ahí podemos tener hartas noticias positivas. Nos siguen llegando consultas, ustedes lo ven acá junto a nosotros, el equipo de AFP Capital, que durante la tarde de hoy y también durante la semana va a responder las preguntas que no alcancemos a plantear durante esta transmisión. Vamos a una duda que nos plantea Guillermo Yankovic, Jaime, respecto a cuál es el cambio o la batería de cambios que se sugiere desde AFP Capital, Jaime, al actual sistema de AFP. Bueno, a ver, lo primero claramente es mayor ahorro. El sistema, como está contemplado hoy día, busca que las personas puedan ahorrar más. Hoy día claramente hemos visto que las personas son más longevas, ¿no es cierto? Su expectativa de vida ha crecido y nos quedamos con un sistema de hace 40 años. Y en consecuencia, lo primero es que las personas puedan destinar mayor cotización a sus cuentas de tal manera de crear, ¿no es cierto?, mayor volumen de ahorro destinado para la pensión. Y claramente esa discusión es la que hoy día está todavía entrampada en el Congreso. No se ha podido llegar a una reforma que logre, ¿no es cierto?, esta construcción. Hay una discusión, el proyecto presentado se llegó hasta un 6% adicional que pudiera considerarse, ¿no es cierto?, en forma regular y transitoria en un plazo de hasta 8 años, de tal manera de no impactar el mercado laboral, pero sí permitir, ¿no es cierto?, construir esa cotización. Creo que los ajustes del pilar solidario, que era algo que también era necesario, se ha venido haciendo. Se hizo el 2019 un primer ajuste a los pensionados, se presentó una ley corta que también mejora no solamente la pensión, sino que también la cobertura. Así que creo que las indicaciones en términos de construcción de mayor ahorro es lo principal, de tal manera que reconozcamos esa mayor expectativa de vida que también, ¿no es cierto?, la podamos construir a través de ahorro. Quedaron muchas dudas, quedaron muchas consultas pendientes en esta jornada. Muchas gracias, Jaime y Francisco, por estas explicaciones. Ahora, Jaime, algunas palabras para el cierre. Bueno, como mencionamos al principio de esta transmisión, estamos viviendo un momento histórico y eso significa que los mercados están más sensibles a lo que está pasando, sumado que hay muchas temáticas que están impactando y que se relacionan con el ahorro de las personas. Nuestro desafío y compromiso hoy es seguir cuidando los ahorros, haciéndolos crecer en el tiempo y acompañar, ¿no es cierto?, a nuestros afiliados, poder responder sus inquietudes a través de una asesoría que les permita a las personas poder obtener en el mediano plazo una mejor pensión. Muy bien, muchas gracias, Jaime, gracias, Francisco, gracias a todas y todos en sintonía durante esta jornada de jueves, nuestro 23º streaming de AFP Capital. Las dudas, las consultas, las va a responder nuestro equipo del área de servicios durante esta jornada y durante la semana. Gracias por su sintonía y estamos al habla. Buenas tardes. Me he desempeñado en el rubro de la maquinaria de la construcción, quedé sin trabajo y estuve 6 meses sin poder cotizar en la AFP. Afortunadamente ahora ya estoy de nuevo con trabajo, he vuelto a cotizar y en los más de 20 años que llevo cotizando, AFP Capital ha puesto mucho más de lo que he puesto yo. Todo esto es muy importante para mí porque al fin y al cabo es mi futuro. En AFP Capital, cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Conéctate a nuestros streamings y sigamos conversando.